Buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal estos 2 días? Bien, sí, señor. Muy bien. Bueno. Dayana, tú me dirás a qué horas iniciamos, si arrancamos. Doctor, si gustas, ya puedes iniciar. Estamos sobre las 2:18. Ya Ok, podemos arrancar. perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias de nuevo por conectarse y por estar en este módulo de inclusión, de liderazgo, de comunicación. Eh, de la conferencia del del miércoles pasado, había una deuda porque hubo un inconveniente técnico sobre la regla de las 7 Ps que les quería compartir en ese momento. Y si recuerdan, cuando una persona se enfrentaba o se enfrenta a una situación adversa, a una situación compleja, eh, pues hay un proceso de, entre comillas, duelo inicial que les comentaba, pero también hay un proceso que es importante instaurar y de manera rápido para lograr atravesar ese entre comillas, reto. Y bajo ese reto y bajo ese escenario de lograr pasarlo de manera lo más victoriosa posible, pues planteé este ejercicio de las 7 Ps. Se las recuerdo, eran perdón, perspectiva y proporción, el poder de Dios a través del amor, de la fe, de la familia. La otra P, el pragmatismo relacionado con estar en el presente. Y sin lugar a dudas, 3 P's muy importantes, la perseverancia, la paciencia y el positivismo. Entonces, la tarea pendiente era poder comentárselas de la manera más amplia. Y para eso, pues voy a traer estas diapositivas de nuevo recordándoles el primero, importantísimo, el perdón, empezando por uno mismo. Les decía que uno no puede dar de lo que no tiene y es muy importante aprender a perdonarse para poder perdonar a los demás. Y para poder perdonar los siguientes actos. Estar sin deudas, estar con el saldo de la mejor manera, no en rojo, es fundamental para poder seguir adelante y para poder continuar con el ejercicio de la resiliencia y de lograr enfrentar las vicisitudes de la vida. Había un ejercicio y hay un ejercicio que les coloco normalmente en los talleres y tiene que ver con la siguiente P, que es la perspectiva. Entonces, me gustaría que los asistentes me dijeran qué ven en la diapositiva. Ahí está el doctor Luis Mario. ¿Qué ve en la diapositiva? Voluntarios. ¿Sí se escucha? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Gracias. Astrid, ¿qué ves en la diapositiva? ¿Algún voluntario que quiera opinar? ¿Ideas? ¿Hay premio? El doctor Mario me escribió que no tiene micrófono en este momento. No sé si todos están con el mismo inconveniente, pero ya dos me han contestado, entonces podrían darnos sus ideas de cuál es la idea de la imagen que puedan estar viendo.
Pueden escribir. Es la cabeza de un muñeco, dice Mario Campuzano. José Iván dice la cresta de una gallina. ¿Alguien más? Participación femenina respecto a la imagen que están viendo. Bueno, dejamos esas dos alternativas como la cabeza de un muñeco y la cresta de la gallina. Y de entrada, pues son dos opiniones completamente diferentes de la misma imagen. Y es que esta imagen puede representar realmente diferentes alternativas en los conversatorios, en los talleres en donde hacemos este ejercicio, pues aparecen como alternativas muchas veces un sol, aparece la cresta de un dinosaurio, aparecen, por supuesto, una estrella de mar. eh, y lo llamativo del ejercicio es que muchos ven en la imagen algo totalmente distinto. Los dientes de un animal también es otra alternativa que acaban de mencionar. Y todas son válidas. ¿Qué es lo que sucede o qué es lo interesante del ejercicio? Que si nosotros vamos a traer como situación difícil o adversa o como entre comillas un problema eh, y lo comparamos con, perdón, un segundo, perdón, y lo comparamos con esta imagen, pues todos estamos viendo una situación diferente. Cada uno de los que participaron están viendo una alternativa distinta a lo que podría ser una situación y eso es perspectiva. Pero esa P de la perspectiva, que es muy diferente para unos y para otros, va asociada a una proporción. Nosotros estamos viendo una imagen grande o pequeña. ¿Cómo la calificarían ustedes? Si tuvieran que cuantificar esa cresta de dinosaurio o de cabeza de gallina o la pata de un muñeco o los dientes de un animal, grande. Evidentemente, acaba Mario de participar diciendo que es grande y José Iván también lo ve muy grande. Y así es como a veces las circunstancias de la vida se nos presentan. Independiente de la circunstancia que quieran evaluar, normalmente cuando la enfrentamos por primera vez, así la vemos. Sin embargo, empieza a aparecer dentro de esa perspectiva la proporción que hay que darle al escenario. Y es aquí donde siguen las siguientes diapositivas. Evidentemente, era la cresta de un gallo. Lo interesante de ese gallo es que es un gallo que está siendo observado por unos niños a través de una ventana y ven cómo va disminuyendo el tamaño en la medida en que le vamos dando una perspectiva a la imagen. Esos niños están parados en una butaquita mirándolo dentro de una casa que hace parte de una finca en realidad, la cual es una finca de juguete con la cual está jugando una niña, que es la portada de una revista que sostiene un muchacho que se quedó dormido al lado de una piscina en un barco muy grande, que en realidad es un afiche publicitario que va adherido en un bus que hace parte o que está siendo observado por un vaquero que en realidad es una estampilla que está pegada en una carta que llega a Australia, a los aborígenes australianos y es repartida por el correo aéreo de este piloto que maneja una pequeña avioneta y que le está dando una vuelta a este, entre comillas, gigante mundo que realmente es un punto en el universo. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar las situaciones de la vida con perspectiva y con proporción, muchas veces esos retos difíciles, laborales, familiares, personales, e inclusive esos retos que pueden tener que ver directamente con el tema que nos atañe, que es de la inclusión, de atender a la neurodiversidad,
de ser resilientes, empáticos, solidarios, se van volviendo cada vez más sencillos de evaluar y sobre todo más pequeños. Esos problemas inicialmente gigantes van disminuyendo su tamaño y por eso la invitación en esa segunda P es a darle perspectiva y proporción. Hay un ejercicio muy interesante y es algo que yo tengo permanentemente cuando me enfrento a una situación difícil y es un libro que me regaló el autor del libro o parte pues del grupo autor del libro y ahí está la firma. Él dice para John Ospina y familia, amigos de los Tolar, con afecto y firma. No sé si alguien se atreve a decir de quién es la firma, firmado en Montevideo el 14 de febrero del 2012. ¿Algún voluntario que diga de quién es esta firma? Bueno, no están muy participativos hoy. Normalmente esa firma, por los rasgos, lo señalan como si fuera Alberto Gamero, pero no es Alberto Gamero, es Roberto Canesa. Roberto Canesa, para quienes no saben, es este personaje. Es un médico uruguayo. Lo interesante de ese personaje es que él es uno de los sobrevivientes del accidente de los Andes. Ellos tuvieron problemas realmente. Roberto y sus compañeros tuvieron el accidente en las montañas de los Andes, escucharon cómo la búsqueda era terminada, cómo dejaban de buscarlos y tuvieron que comer parte de los cadáveres de sus compañeros para alimentarse, pero además siempre con la fe alta y con la esperanza permanente decidieron salir y salieron con vida. Entonces, cuando uno tiene escenarios tan complejos en la vida con los cuales se puede comparar sin minimizar uno los problemas de cada uno, pues estos empiezan a adquirir unas magnitudes diferentes. Entonces, esa invitación de la proporción, como en este caso, y de la perspectiva, que esto es lo que es perspectiva, lo que para uno es un 9, para otros es un 6, lo que para unos es la cabeza de un muñeco, para otros son los dientes de un animal, para otros un sol, para otros una estrella de mar, es lo que hace que nosotros podamos tener y caminar este camino de las circunstancias de la manera más resiliente posible. La tercera P, ya la había mencionado, es la fe, el poder de Dios, independiente del Dios en el que crean, hay que tener fe, esperanza. La cuarta P es el pragmatismo, hay que vivir en el presente y traigo a colación esta escena de una película que siempre o muchas veces le formulo a mis pacientes y es Kung Fu Panda 1. En esta escena, el maestro Owei le dice a Lucito, estás demasiado preocupado por lo que ya sucedió y sucederá. Hay un dicho que dice, el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. El hoy es un regalo. Y como es un regalo, se llama presente, pero es el tiempo en el que vivimos. Entonces resalto una vez más la importancia de vivir en el hoy y de estar concentrados en atender las circunstancias reales de la vida. Hay un stickercito, algunos lo llaman meme, que circula con una alta dosis de realidad. Y es que ellos dicen, o el meme dice que depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro. Cuando nosotros nos concentramos en vivir videos anticipados, en estar en situaciones que no han sucedido, vivimos ansiosos. Y cuando viajamos permanentemente al pasado, a lugares que ya no podemos cambiar, a escenarios difíciles, a situaciones complejas, pues generalmente aparece la depresión como uno de los rasgos. Hay que vivir el hoy. Eso es ser prácticos. Hay que vivir el día a día y hay que vivir el reto que se nos enfrenta en la vida. Dentro de ese pragmatismo, es muy importante vivir en equilibrio y esta es una de las fórmulas que desde hace muchos años le formulo a mis pacientes. Yo también formulo omeprazol, trimebutina, todos esos medicamentos que ustedes han tenido en algún momento para los dolores abdominales y para los síntomas gastrointestinales, pero con una frecuencia muy alta formulo equilibrio. Y es que el equilibrio para mí es la fórmula perfecta.
Hay una fórmula muy famosa a nivel mundial de un personaje muy famoso que es esta: E es igual a m por c al cuadrado. Algún voluntario, ojalá puedan participar de verdad, que quiera ayudarnos a despejar esta fórmula o a decirnos de qué trata. José Iván o Luis Mario. No se les olvide que los más participadores tienen posibilidades de ganarse un premio interesante al final del taller. Sí, Albert Einstein, sí señor. ¿Y es la fórmula de qué? No escucho. Hermano. ¿De qué es la fórmula? De la velocidad. No, pero tiene que ver con algo parecido. Albert Einstein decía que la energía, sí señor, la energía es igual a masa por velocidad al cuadrado, velocidad de la luz al cuadrado. Pero Albert Einstein tenía una fórmula que decía, muchas gracias a los que participaron, que esa frase que decía Albert Einstein es, o le atribuyen a él: si buscas resultados diferentes, no hagas lo mismo. La invitación es a no hacer lo mismo. Entonces yo hice una fórmula distinta y mi fórmula, que no es E por mc al cuadrado, es E de equilibrio es igual a amar por caridad al cuadrado. Y aunque parece muy romántico, esa fórmula lo que invita es a que nosotros seamos amorosos y caritativos. Y es caritativo al cuadrado porque empieza conmigo. Y hay diferentes aspectos en donde debo trabajar para encontrar ese equilibrio. Los tres aspectos importantes son hábitos nutricionales, estilo de vida y el entorno espiritual, mental y emocional. Equilibrio es igual a amor por caridad al cuadrado en estos tres aspectos. Cuando yo logro trabajar estos aspectos, mantengo mi vida en equilibrio. Y en mi teoría, que cada uno es un triangulito, pues al ser cada uno un triángulo, vamos a estar en equilibrio un triángulo con el otro y vamos a ayudar al equilibrio de los demás. Esto sin lugar a dudas resulta muy importante a la hora de hablar de inclusión, de respeto por la neurodiversidad, por las personas que tienen necesidades especiales en la vida. Es muy importante poder acercarnos a ellos buscando el equilibrio nuestro y de los demás. Las otras P's que ya habíamos mencionado: la perseverancia, la paciencia, resaltando que es la capacidad de esperar, que no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas, y el positivismo. Resaltaban el cierre de ese ejercicio, de esa conferencia de hace 2 días, que la única discapacidad real que existe en la vida es la actitud negativa. Y ese era el ejercicio que tuvo el inconveniente técnico en el día del miércoles, pero que quería compartir con ustedes. Y no sé si para iniciar ya el tema del día de hoy hay alguna pregunta respecto a lo que acabamos de hablar. Bueno, parece que no. Entonces, continuamos. Esto ya lo habíamos visto. Este fue el siguiente tema de la conferencia. Y cerrábamos el taller de la del miércoles anterior. Está, con esta frase que decía: creer para ver. Les había mencionado el miércoles que íbamos a trabajar el día de hoy los conceptos de Dúa, de Piar, pero además que les iba a profundizar en las intervenciones que hemos tenido a nivel del Senado de la República y de algunos conversatorios frente a este proyecto Felicia que ha venido creciendo de manera importante. Entonces, ese creer para ver, que resalta la importancia de perseguir los sueños, de continuar el camino, de no bajar los brazos, cerraba en la presentación en el Senado de la República con esta intervención. Decir unas últimas palabras al respecto. Nosotros
crecimos y nos inculcaron que dice, Doctor, ¿no se está escuchando? ya lo reviso. La expresión de esa frase. Listo. ¿Hasta dónde escucharon? ¿Aló? Es mejor repetir, profe, porque no se escuchó bien. ¿El video o el cierre de la No, charla anterior? el video nada video. más. Ok. Decir unas últimas palabras al respecto. Nosotros crecimos y nos inculcaron con una frase que dice ver para creer. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay que creer para ver. La figura que está aquí es la expresión de esa frase. No podemos legislar para amar ni para empatía, pero podemos enseñar a la siguiente generación a entender la diferencia. Este es un muñeco, una tortuga que nació en un mundo de conejos y que representa la neurodiversidad y las velocidades diferentes. Es un personaje que se llama Felicia y que vino a enseñarlos como herramienta pedagógica y es en lo que estamos trabajando a través de historias, de cuentos, de libros, cómo todos somos diferentes en este mundo. Tenemos la obligación de enseñarle a la siguiente generación a entender que somos distintos, que eso es lo que nos hace iguales. Pero para eso tenemos que creer. Yo no me imaginé nunca que un cuento para dormir a uno de mis hijos terminara hoy hablando en este recinto ante ustedes. Yo les agradezco a todos por la atención, a mis compañeros y a los que lograron este espacio para dar un camino, para abrir la brecha y para generar una transformación cultural de la cual hoy todos somos responsables de seguir sembrando. Muchas gracias. Gracias, doctor. Cerraba esa participación en el Senado de la República invitándolos a la misma invitación que les estoy haciendo a ustedes, a trabajar en equipo, a tener una corresponsabilidad, no solo por la inclusión educativa, sino social, laboral, por la inclusión familiar de las personas, no solo con neurodiversidad y con necesidades especiales de vida, sino en las personas que tienen discapacidad y en general de todos. Es una invitación al respeto, a la tolerancia, pero sobre todo es una invitación a seguir sembrando. Repetí durante un par de veces en el conversatorio del miércoles la importancia de que fuéramos agentes de cambio, pero sobre todo repetí la gratitud que tenía por ustedes y por quienes me invitaron a este conversatorio, resaltando, vuelvo y repito, la Gobernación de Cundinamarca, Fondecún, la Corporación Social de Cundinamarca y Gesprosol, para hablarles de esto, para hablarles de cómo transformar. Les hablé y les había mencionado de esta campaña navideña, de la cual ustedes ya se vincularon y ya son parte de esto. Estos son parte de los libros que vamos a entregar la próxima semana en el Instituto Nacional de Cancerología, que vamos a entregar a los niños y niñas de diferentes fundaciones que atienden niños con discapacidad, con cáncer, con neurodiversidad. Ustedes ya se vincularon y hacen parte de este proyecto. Es hora de seguir adelante, de seguir sembrando y de seguir trabajando por una sociedad mucho más incluyente. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es esto, visibilizando la neurodiversidad, es el título. Pero en general hay que visibilizar a todo lo que no queremos ver. Les había comentado acerca del libro secreto de los invisibles, que lo van a tener, que les van a llegar dentro de pronto, espero más pronto que tarde, sobre esta historia de aventura que en un par de diapositivas les comentaré un poquito sin spoilearles la historia por completo, pero que sin lugar a dudas y entendiendo que hace parte del marco de un conversatorio
de discapacidad, de neurodiversidad, de resiliencia, pues salta a la vista que el tema de los invisibles es claro de qué se trata. De hecho, en la portada del libro, el subtítulo dice Otra mirada sobre la inclusión. Y es la invitación a visibilizarlos. Hemos trabajado el tema de incluir, pero ¿cómo incluimos lo que no vemos? Necesitamos aprender a verlos para poderlos incluir. Y hay que verlos a todos, al migrante, al de otra raza, al de otra religión, al de un escenario cultural y socioeconómico diferente, a la persona con discapacidad, con neurodiversidad, con pensamiento distinto. Eso es visibilizarlos. Respetarlos es visibilizarlos. Hay algo que es bien importante, y ya lo mencionaron, y es que no todas las instituciones son para todos los niños o niñas. Y lo otro es que muchas veces en el afán de que nos reciban a los niños o niñas en las instituciones educativas, podemos exponerlos, ¿sí? Y en eso tenemos que ser muy conscientes, porque la ley nos obliga. Yo doy una conferencia que es la mirada de la inclusión desde los papás, desde la educación, desde los docentes, desde los alumnos, pero como el niño que se va a matricular no espera ser curado de nada, sino simplemente aceptado, potencializado, admitido, valorado y querido, tenemos que vigilar que ese entorno amigable exista en la institución. A veces cuando una institución cierra una puerta, puede que sea una bendición, porque probablemente no estaban preparados ellos para hacerlo de la mejor manera, o quizás no era el entorno adecuado para el niño o la niña. Este tipo de actividades y de trabajo por la inclusión resulta paradójico, porque nosotros queremos visibilización, pero no queremos que lo señalen. Y si las comunidades no están preparadas o tienen un índice de inclusión ya muy alto, con una cantidad de niños que requieren guiares o ajustes en cada una de las aulas, pues probablemente no va a ser la mejor institución para nuestros niños. Entonces yo creo que el hecho de que nos cierren las puertas ocasionalmente no debe ser motivo de frustración, de angustia. Hay que trabajar para que existan más instituciones educativas que busquen fomentar entornos amigables, saludables. Yo soy un convencido de que el colegio nos enseña a sumar, a leer, a multiplicar, a hablar inglés, pero son todas las habilidades sociales las que se van a ganar ahí. Y en especial en las personas que requieren trabajar más su sociabilidad. Entonces yo creo que aunque es un ejercicio frecuente que las puertas estén cerradas, aunque sea la ley la que obliga a que todos los colegios estén para todo el mundo, no todas las instituciones deben ser el objetivo de que nosotros los llevemos y llevemos a nuestros hijos allí. Debemos velar por la seguridad, por la tranquilidad, por un entorno amigable y por un proceso pedagógico adecuado. El no a veces puede ser una ganancia. Esto que mencionaba en el Congreso de la República es muy importante porque es lograr la visibilización sin la señalización, como les mencionaba. Y es lo que queremos, es lo que finalmente queremos, y no solo desde el punto de vista de inclusión escolar, sino también de inclusión laboral. Ustedes, algunos de los asistentes y de los inscritos al taller, algunos son docentes o están relacionados con el medio educativo, pero otros no. Y podrán preguntarse, y bueno, ¿y por qué hablamos de esto en mi entorno? Porque es que la inclusión también es laboral, porque es que las personas con neurodiversidad, con discapacidad, con necesidades, las personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva, las personas con discapacidad motora, van a ser parte del entorno laboral nuestro también, y es muy importante aprender no solo a respetarlos y valorarlos, sino verlos, a entenderlos, a comprender su escenario y a comprender las necesidades propias de cada uno. Los proyectos de vida se empiezan a construir desde la primera infancia, desde ese momento en que se enfrentan al diagnóstico o a aceptar una condición diferente. Ahí tenemos que empezar a construir el proyecto de vida de nuestros hijos y ellos a construir su proyecto de vida. Las instituciones educativas en el país, y probablemente voy a
a decir una generalidad que no estoy acostumbrado a hacer, pero la gran mayoría no están preparadas para los procesos educativos adecuados, transversales. No se cuentan con los espacios ni con las formas adecuadas de participación, ¿sí? Los colegios, las universidades tienen consejos educativos en donde participan alumnos, pero no alumnos de inclusión, en donde participan familias, pero no familias de inclusión, en donde no son escuchadas ni son tenidas en cuenta las circunstancias y necesidades particulares. ¿Qué queremos? Pues generar proyectos de vida de buenos seres humanos, de seres humanos que hayan crecido dentro de un marco de tolerancia, de respeto. Creo que está cerrando el panel, entonces quisiera comentar una experiencia que yo tuve hablando de educación superior con 3 rectores de 3 universidades muy prestigiosas. Y después de dar una exposición de esas en las que a veces me extiendo, estos rectores me felicitaron, me aplaudieron y me dijeron, uno de ellos, con su sapiencia absoluta: doctor, lo que usted dice es cierto, pero debe entender que la educación superior es para superiores. Ahí terminó la discusión, la presentación. Ahí salió una gran idea del segundo tomo de Felicia, de la tortuga que traje hoy, y hace parte de una de las historias de sus cuentos, porque no estamos preparados. Ahí sí podemos legislar. Podemos legislar generando los espacios para que las instituciones educativas abran la participación adecuada de las personas con neurodiversidad y sus familias. Es muy importante que nosotros pensemos en ese plan de vida, porque algo que también que me he dado cuenta es que los papás y las mamás de los niños y niñas con neurodiversidad y con discapacidad no nos podemos morir. La angustia de saber con quién van a quedar en el momento en que faltemos es gigante. Y yo me los encuentro, yo soy gastroenterólogo, ejerzo como gastroenterólogo y cirujano gastrointestinal, y me encuentro los adultos mayores de 88, 90 años aferrados a la vida porque tienen en su núcleo familiar un hijo o una hija que no saben qué va a pasar el día en que ellos falten. Ese plan de vida hay que empezarlo a construir desde temprano y requiere de la voluntad de todos. De la voluntad de Los todos proyectos de vida cerraba se esa empiezan a construir. participación y habla de la preparación que requerimos. En la intervención en el Congreso, el enfoque fue básicamente educativo, pero quiero insistir en que debemos trasladar todas estas frases y estos escenarios a nuestro contexto laboral, a nuestro contexto familiar. Es muy importante que nosotros como comunidad, como sociedad, demos el paso hacia una verdadera inclusión, con respeto, con tranquilidad. Eh, Les decía en el inicio de este taller el miércoles que el día en que logremos acabar la palabra, pues vamos a lograr la tarea, porque alguien acertadamente en la participación decía que no hay nada más excluyente que tratar de incluir, y es absolutamente cierto cuando se requiere tanto esfuerzo para normalizar lo que es normal, que es la diferencia. Doctor Ospina, usted como padre de familia, ¿cuál cree que es el aporte básico, fundamental, importante de la familia a la institución educativa que recibe a una persona diagnosticada con TEA? Muy buenos días, si se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Antes de dar respuesta a esa muy importante pregunta, yo quisiera hacer una muy pequeña reflexión. Estamos en el recinto sagrado de la democracia. Estamos hoy en el Día de la Concienciación del TEA. 3 letras. TEA. Decía Voltaire, tolerancia. No comparto lo que piensas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo.
tiene una siguiente letra, empatía. Y una última, amor. Hoy aquí reunidos nosotros estamos haciendo un foro, debatiendo, haciendo historia sobre estas tres letras. Pero, ¿cómo se legisla sobre la empatía o sobre el amor? No hay forma. No hay forma de que exista una ley orgánica estatutaria que nos obligue o nos enseñe a ser empáticos, amorosos, solidarios. Es un trabajo en equipo. Es el sembrar en las siguientes generaciones. Para responder la pregunta que gentilmente me comparte, creo que el doctor Jorge Gómez pues, lo ha contestado ampliamente. Aquí las familias, y quiero hacer una aclaración, yo no soy un papá solo, soy un papá. Soy un papá que trabaja por la neurodiversidad, por la inclusión, y un papá que conoce a sus hijos. Y somos las familias y los cuidadores los que más herramientas podemos tener a la hora de orientar a ese docente o esa institución. Los colegios deberían permitir esos espacios para contar quiénes son, a quién están recibiendo. Obvio que en casa se comporta diferente a como se comporta en el colegio, eso es normal, es natural. Pero permitir esos espacios con los docentes, entregarles las herramientas, disminuye el estrés, la ansiedad de los docentes. Porque no es solo la vocación, como mencionó Evelyn, ni el amor, como ya mencioné, sino también es muy importante contar con las herramientas, la preparación que la doctora Daisy había mencionado anteriormente. Y algo con lo que no cuentan nunca, tiempo. Pueden estar formados, capacitados, tener las ganas, y a qué horas lo hacen. Tampoco, además del tiempo, hay el espacio para escuchar a la familia sobre cómo hacer o cómo se facilitó o cómo una experiencia anterior en un proceso pedagógico que permitiera facilitar el aprendizaje de una u otra herramienta. Entonces yo creo que el rol fundamental, como todos lo sabemos, esto es tripartita, institución, y los apoyos externos, y en la tercera parte, y fundamental, es la familia. Para eso, y ya para terminar en esa respuesta, debe haber algo muy importante, y es romper rápido con la negación. Los padres, las madres y los cuidadores tenemos que romper la negación sobre los diagnósticos y sobre los escenarios de nuestros hijos para facilitarles el camino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos visto, perdón, leo los mensajes. Listo, perfecto. Hemos visto las participaciones, las intervenciones, algunas de las intervenciones, hablando sobre la inclusión, sobre la visibilidad, sobre la importancia de romper rápido con la negación, sobre la importancia de que seamos una sociedad mucho más incluyente, más solidaria, más empática. Ahora es necesario que nos concentremos en entender quiénes son los invisibles, quiénes son los que no vemos. En la siguiente diapositiva se los voy a presentar. Ahí están. Normalmente, los invisibles son ellos. Son evidentemente invisibles. Y son todos aquellos que nos generan angustia, que nos generan de una u otra forma preocupación, rechazo, incomodidad. Cuando nosotros escogemos los diferentes pares de lentes para poder empezarlos a ver, pues dependiendo del que coloquemos, va a cambiar el concepto y ese invisible va a tomar una forma distinta, aunque generalmente va a ser así, casi una silueta, casi un diagnóstico, pocas veces centrado en la persona, pocas veces centrada en su entorno personal y familiar. Es simplemente una silueta, es alto, es bajo, es gordo, es en silla de ruedas,
no sabemos a veces ni cómo referirnos a las personas que tienen una discapacidad. Y eso lo veremos en el taller del lunes, en nuestra última sección. Entender a los invisibles es importante, pero es más importante aprenderlos a ver y verlos de la manera adecuada. Normalmente, y era lo que venía diciéndoles, para incluirlos hay que visibilizarlos, pero normalmente la visibilización que dan es esta. Este es un personaje muy famoso, todos vieron El gato con botas, o casi todos, y esa es la cara de ternura, lástima que puede producir o que hace el gatico. Así es como normalmente se visibiliza la diferencia, la neurodiversidad, la discapacidad. Y es absolutamente errado, porque no es con ojos de lástima como debemos empezar a ver el entorno y la vida de las personas que tienen una necesidad, sino, vuelvo y resalto, como ya lo habíamos mencionado, con los ojos de valorar sus fortalezas y habilidades, y las fortalezas y habilidades de esas familias que los acompañan en este camino. No es con ojos de preocupación, ni de lástima, ni de incomodidad. Entonces, como les venía mencionando, depende la óptica de la inclusión del par de anteojos que nosotros utilicemos. Si nos lo colocamos los papás, es un derecho, al igual que si se lo colocan muchas de las personas que tienen una necesidad o una discapacidad. Tienen derecho a trabajar, tienen derecho a estudiar, tienen derecho a divertirse, tienen derecho a tener participación, tienen derecho a ocupar ciertos cargos. Es un derecho. Si el par de anteojos me lo cambio para los profesores y trabajadores, inclusive para muchos cargos ejecutivos altos de muchas empresas, es una obligación, porque hay normatividad que obliga a que los reciban y hay normatividad que obliga a que les enseñen y los eduquen. Pero para la sociedad, si cambiamos el par de anteojos, termina siendo un favor, un acto de bondad, una obra de caridad. Y esa es la que no podemos seguir viendo. Porque cuando cambiamos el par de anteojos y entendemos que no debe ser un compromiso de papel, que no debe ser un requisito, sino realmente una maravillosa oportunidad de trascender, de sembrar, de cultivar y permitir que esa o esas personas transformen nuestras vidas, empezamos a ver el mundo con unos ojos distintos. Pero ese mundo necesita utilizar un par de anteojos diferentes. Los anteojos de la valentía y del compromiso. Son anteojos del corazón. Son anteojos del amor. Hay que empezar a ver con amor, con solidaridad, con empatía a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros alumnos, a nuestros familiares y las familias de estos familiares y compañeros que puedan tener una discapacidad o una neurodiversidad o que tengan una circunstancia especial. Ese par de anteojos es el que va a lograr que nosotros logremos transformar esa sociedad, recordándoles los peligros que habíamos hablado de esa inclusión. Vamos a lograr transformar la sociedad y buscar una comunidad con entrega, sensible, creativa, capaz de mirar al otro como una oportunidad y no un problema, capaces de mirar a las personas por lo que son y no por lo que no pueden hacer. Vamos a tener una comunidad que gana, una comunidad sólida, capaz de relacionarse de diferentes formas, líderes sociales que rechacen el matoneo, miembros de comunidad sensibles, respetuosos, compañeristas, empáticos. Vamos a generar líderes y personas colaboradoras. Hay una frase de la sabiduría popular que dice que caminando solos llegamos más rápido, pero caminando juntos vamos a llegar más lejos. Y es una frase absolutamente cierta. Podemos llegar tan lejos como queramos, pero debemos trabajar en equipo. El impacto social, cuando el compromiso es de todos, tiene 5 Is. Ya vemos la regla de las 7 Ps. Este resultado del compromiso de todos tiene 5 Is. Es inimaginable, es incalculable, es invaluable, es indescriptible y es infinito. Esas 5 Is van a transformar la vida de muchas personas, en especial la nuestra. La vida de nosotros mismos va a cambiar al volvernos más solidarios y respetuosos. Ese libro Secreto de los Invisibles que
que fue ilustrado por mi hijo y les había comentado, hace parte de ese grupo de herramientas pedagógicas literarias que utilizamos y que ya les había mencionado en el taller anterior, pero que hoy vamos a profundizar lentamente en algunos de sus personajes. Los personajes iniciales, diseñados por Juan Diego, de la primera y de la segunda colección, que tomados de esta ilustradora, fueron desarrollando estas herramientas pedagógicas que hablábamos eran la verdadera alquimia en estas dos colecciones de cuentos que tienen estos amigos. Y son amigos que no deben tener un rótulo y que hemos cuidado con detenimiento de evitar caer en el estereotipo ni en la señalización, sino más bien en la invitación a trabajar por las diferentes barreras que se pueden presentar en la vida. Ya conocen a Felicia, la tortuga feliz. Este Roberto, el hermano de Felicia, es un conejo rápido, es un conejo ágil, pero no solo físicamente, es un conejo inteligente, audaz, quizás no tan sutil, pero muy rápido mentalmente y muy rápido en su manera de correr, de jugar, de saltar, de participar. Es el hermano mayor de Felicia y es uno de los personajes más importantes porque es quien genera la pregunta inicial y le responde a Felicia por qué la tratan diferente. Cuando él le responde que él quisiera ser diferente y ella le cuenta que todos son diferentes, él empieza a desenredar la madeja y termina llegando a hacer la fiesta con todos sus demás miembros de comunidad y cambiándole el nombre al reino. Este es Simón, un simio con un problema muscular, distrófico. No aparece así en el libro porque vamos a evitar términos técnicos y científicos, pero es un problema o un inconveniente motor que le impide subir a los árboles y comer los frutos más altos. Dora, una jirafa acondroplásica que después de relacionarse con Felicia entiende que el tamaño y la grandeza está más relacionada con sus proyectos y con lo que logre en la vida que con su estatura física. Rafa, el león sin melena y uno de los protagonistas importantes de la campaña de Navidad del proyecto Felicia, porque esa melena que no tiene, como recordarán, es porque recibe simioterapia. Es el heredero al trono de la selva, pero es un león que por la simioterapia, por su tratamiento oncológico, no tiene melena. Y es un león que termina enviando un mensaje muy fuerte a la comunidad, no solo de entender que estas condiciones y enfermedades se pueden presentar en la vida en cualquier momento, sino que entre todos es posible atravesar este río llamado cáncer de una forma mucho más sencilla. Miguel, ave de la sabiduría, que no sabe leer ni escribir y que tiene problemas con las matemáticas, pero termina siendo absolutamente importante en la historia porque sin ánimo de spoilearles detalles, él termina escribiendo la segunda colección de cuentos de Felicia. Colección de cuentos que incluyen este par de personajes muy importantes, Cosmo y Lucía. Cosmo es un hipopótamo que le dicen Cos, pero no porque sea la abreviatura de su nombre, sino porque es un hipopótamo que hace viscos. Y Lucía es un águila ciega que ve con los ojos del corazón. Palomo, un osito que hace parte del espectro autista y que tiene unas características muy especiales en donde para muchos sería parte de otro mundo, pero realmente él nos viene a enseñar, esa historia nos viene a enseñar cómo todos nosotros venimos de mundos diferentes. Todos nosotros venimos de escenarios de vida culturales, socioeconómicos, académicos, familiares, genéticos. La antropología de su entorno hace que sea tan variado que podríamos decir que en este mundo, en este planeta, se convergen demasiados universos. Entonces, no es tratar de entender las personas del espectro autista como si vinieran de otro planeta,
sino resaltar que todos somos de planetas distintos. Rayita es una cebra juguetona, acelerada, feliz, pero que dentro de sus evaluaciones tiene un trastorno de déficit de atención que hace que se distraiga con todo, que se pierda contándose sus rayas blancas y negras, que jugando en carreras se distraiga con la sombra que pueda proyectar en el río. Al igual que en las otras historias, en el cuento de Rayita se lleva unas estrategias importantes para trabajar con estas personas, pero sobre todo un mensaje de comprensión y de empatía para ellos. Y Jalil, que termina siendo parte muy importante de la historia de Felicia y quizás la apertura a la tercera colección de cuentos que esperamos en un par de años pueda salir. Esos son los personajes principales de esta historia que, encadenándola al libro secreto de los invisibles, quieren mostrarnos esos invisibles que no queremos ver, que nos cuesta trabajo ver. Pero como ellos, hay cualquier cantidad, y lo habíamos mencionado, las personas que están en los centros de retiro del adulto mayor, muchas veces abandonados por sus hijos y familiares allí, las personas con trastornos psiquiátricos, que son en ocasiones necesarios recluir en algunas instituciones para ciertas terapias, también son abandonados allá. Las personas con problemas económicos y que están en la calle, los habitantes de calle también los invisibilizamos. Las personas que culturalmente no comparten lo que pensamos e inclusive a veces desde el punto de vista religioso y por qué no político terminamos invisibilizándolo. Sin meterle tinte político al escenario, ustedes saben que hay familias que han dejado de hablar unos con otros, probablemente más en otros países que acá, simplemente por no compartir las mismas afinidades o ideologías políticas, religiosas, de credo. Entonces, con una frecuencia alarmante, nosotros como sociedad invisibilizamos y la tarea es empezar a visibilizarlos, pero de la mejor manera. ¿Hacia dónde caminamos? Pues ya lo conocen, hacia muchas instituciones. Hoy ustedes hacen parte de una de ellas, proyectos sociales. Quiero anticiparme sin contarles que en el 2025 saldrá un concurso de cuento. El concurso se llama Mi cuento es no es fluir. Espero poder contar con la participación de ustedes. Tendrá un premio importante más allá de la publicación. Buscamos la concientización y sobre todo en lo que estamos trabajando en este momento, en el proyecto legislativo del cual ya la Comisión Séptima aprobó en la primera vuelta el proyecto de ley que se radicó hace un par de meses. Hacia allá caminamos. Lo que ven en la imagen son una cantidad de peluches de Felicia y todos distintos porque es que todos somos diferentes. A pesar de que sigue siendo la misma Felicia, de caparazón de corazón, hay unos más oscuros, unos más claros, unos de caparazón alto, de caparazón bajo, con cuello más largo, porque resaltamos en esa foto la importancia de esa diversidad. Nuevas historias que vendrán, ya les spoileé que se empieza a escribir la tercera colección de cuentos de la Tortuga Felicia, en donde se han vinculado inclusive niños pequeños han enviado, como ven ahí, ideas sobre las nuevas aventuras, sobre los amigos de Felicia. Habíamos hablado del tamaño de la letra, del relieve, del contraste, del tipo de papel. Todo esto buscando esto, esa plasticidad social que termina siendo reflejado en una frase muy contundente. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Incluir no es invitar al amigo o el compañero de trabajo que tiene una discapacidad o que hace parte del grupo con neurodiversidad a una fiesta. Es llevarlo a la fiesta, poner la música que le gusta y por qué no sacarlo a bailar. Esa es la verdadera inclusión. Incluirlo es hacerlo parte de los proyectos, de los planes, permitirle que haga parte de las pequeñas comunidades que existen dentro de esos roles laborales y educativos, dentro de los comités paritarios. Incluirlos es darle la oportunidad de ser escuchados, pero además de que planteen sus propias ideas y necesidades, porque finalmente, como dice el lema, nada sobre ellos sin ellos. Es muy sencillo a veces hablar desde la orilla sin conocer realmente la problemática o la necesidad que pueda tener cada uno de estas personas. Incluir al final es
ponernos este par de anteojos, el par de anteojos del corazón, del amor, de la empatía, de la solidaridad. Incluirlos es primero respetarlos a través de visibilizarlos. Y para eso es ese libro, el libro secreto de los invisibles, que se desarrolla en la villa de Edne Yulce y en donde una fraternidad de amigos tendrá que resolver un gran misterio. El misterio es encontrar un libro, que es el libro de los invisibles, y llevárselo a un profesor, a un inspector, que es el profesor Noizulni, quien tendrá la tarea titánica de ayudar a sembrar en las siguientes generaciones la semilla del cambio y de la transformación. Hay que verlos, hay que incluirlos desde la visibilidad, recordando que ellos y ellas no esperan ser curados, sino valorados y comprendidos, respetados, amados, sentirlos, hacerlos sentir que son importantes, porque lo son, porque cada persona tiene en nuestro entorno mucho para darnos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta o alguna eh, comentario o entramos en el siguiente tema. Doy un espacio de un minutico por si hay dudas, por si hay preguntas, comentarios. Pues, profe, no quiero decir como en el Congreso, suficiente ilustración, porque falta muchísimo por aprender de Felicia y todos sus planes, pero yo creía que ya nos ilustró bastante bien y creo que pues podemos seguir adelante, por lo menos ese es mi pensamiento. Perfecto, Mario, muchas gracias. Sí, definitivamente esto nos daría para horas, para libros, para todo, pero la idea es tratar de ilustrarlos en el contexto. Sé que muchas de las cosas que hemos hablado no son ajenas a ustedes ni a sus entornos profesionales, laborales, académicos, eh, pero sí son muy importantes de mantener vigente y de mantener presente. Quiero invitarlos de nuevo a que nos sigan en este Instagram, Felicia Rayalpiso, la Rayalpiso Tortuga, el proyecto de inclusión, de literatura incluyente y el proyecto de la Fundación Felicia para trabajar por la neurodiversidad y la discapacidad. Bueno, entrando en el segundo tema del día de hoy, vamos a entender que una necesidad especial, como les mencioné, no es una tragedia, es una oportunidad de aprender, a valorar y a crecer. Y vamos a hablar de inclusión, pero de dos términos bien importantes, DUA y PIAR. Ambos, al parecer relacionados con la educación, pero que tienen que ver con absolutamente todas las esferas en donde nos movemos en este mundo. Recordar entonces que la inclusión es un proceso. Nosotros no nos podemos sentir incluyentes. Es un proceso de aprender a incluir y de ir lentamente trabajando por esto. No puede haber desespero en el camino. Y les voy anticipando que en el taller del día lunes vamos a trabajar y les voy a entregar a ustedes ahora la responsabilidad de desarrollar ideas de inclusión para sus entornos. Pero eso lo veremos el lunes. Entonces, en ese proceso que no debe llevar desespero, que debe ser tranquilo, que debe ser amable, que no debe ser una imposición ni una camisa de fuerza, debemos recordar y resaltar que este se centra en la identificación y eliminación de las barreras, porque cuando uno cree que está incluyendo, cree que el problema está en la persona que tiene una necesidad. Realmente es en el entorno, es en el entorno. Si la puerta de acceso a mi consultorio de odontología o a mi biblioteca o a mi oficina no permite el paso de una silla de ruedas, ¿de quién es el problema? ¿De la persona que está en silla de ruedas o la barrera la coloca el entorno? ¿Quién está colocando la barrera? ¿Es la persona que tiene una discapacidad motora o es la persona que diseñó erradamente la entrada a esta oficina, a este consultorio o a esta biblioteca? Entonces, ahí es donde se trabajan
los procesos de inclusión. Los procesos de inclusión se trabajan rompiendo las barreras y es muy importante que ustedes hoy, en el lugar donde están en este momento, miren rápidamente y en los siguientes 30 segundos identifiquen barreras y me las cuenten, por favor. Tratemos de participar contando qué barrera puede encontrar en el acceso, en las rampas, en las escaleras, en la falta de ascensores, desde el punto de vista motor, en las luces, desde el punto de vista visual, en la ausencia de braille, en la ausencia de lenguaje de señas, colombiano en este caso. ¿Qué barreras les está ofreciendo en este instante el entorno en el cual se encuentra? La persona que diseñó, sí señora, la persona que diseñó hace parte de la barrera, no con intención seguramente, pero al no colocarse en un ejercicio empático en donde podemos enfrentarnos a diferentes escenarios, pues podemos generar barreras muchas veces inadvertidas que son muy evidentes para quienes se enfrentan a ese problema. No sé si alguien quiera contarnos o participar de alguna barrera que haya identificado en este momento en el escenario en el que se encuentra. No, pues va a sonar chistoso, pero es que llegué a mi casa y entonces estoy aquí acostado porque no pude salir a ninguna parte porque mi hijo y mi nuera están trabajando en los sitios donde podía estar. La empleada está haciendo de todo oficio. Entonces me arrinconaron aquí entonces me excluyeron de todo. Estoy aquí en la cama escuchándolo, estoy participando. Ok, perfecto. Entonces, gracias por compartir su escenario real de este momento. Lo tienen, entre comillas, aislado. Probablemente pueda existir una barrera de insonorización. Probablemente pueda existir una barrera de movilización. Probablemente pueda existir una barrera de accesibilidad física en nuestro entorno. Y es en ese lugar donde debemos trabajar, en romper esas barreras. Eso es la verdadera transformación cultural de la que hemos venido hablando. Para entender un poco los conceptos que les había mencionado de Dua y de Piaget, vamos a hablar de la plasticidad cerebral. Eso es un concepto muy famoso para nosotros los médicos desde hace mucho tiempo y para el personal de salud, no tan conocido para muchas personas que no son del sector salud, pero es un concepto que se ha venido trabajando y que muchos podemos entender y es cómo el cerebro es capaz de crecer, de adaptarse y de aprender a pesar de diferentes entornos, a veces hostiles o de diferentes barreras que se puedan presentar en el desarrollo o para el desarrollo de nuestras actividades. Esa plasticidad cerebral que va de la mano de lo que nosotros entendemos una plasticidad curricular, que es acomodar, hacer ajustes a las necesidades educativas de acuerdo a herramientas pedagógicas con las que podamos contar. Y cuando digo pedagógico, yo no solo me estoy refiriendo a un ámbito escolar ni universitario, sino en general, porque todos estamos en función de aprender, pero también de enseñar. Es plasticidad curricular en donde tenemos que utilizar ciertas herramientas para que alguien entienda, porque todos entendemos de una forma diferente, hace parte de ese concepto de plasticidad cerebral y que tiene que ver mucho con lo que hemos llamado redes neurales, que responden tres preguntas. La primera es el qué del aprendizaje, es decir, cómo se percibe la información y que tiene que ver con las redes de conocimiento. La segunda, el cómo del aprendizaje y tiene que ver con planificar, ejecutar, monitorizar las tareas motrices y mentales y tiene que ver con las redes estratégicas. Y la tercera es el porqué del aprendizaje, por qué es importante hacerlo. Y esto tiene que ver con la asignación del significado emocional de las tareas, es decir, la red afectiva. En conclusión, esas redes neurales tienen tres redes: conocimiento, estrategia y afecto. Y esos tres componentes resultan fundamentales a la hora de resolver el qué, el cómo y el por qué debo aprender o debo aprender a enseñar, porque eso es muy importante. Y vuelvo a insistir, no es aprender a enseñar en un colegio, es enseñarles, es aprender a poder enseñar cualquier actividad o habilidad en nuestro entorno.
Cuando llega una persona nueva al trabajo, hay que capacitarla. Cuando estamos cambiando de cargo o de rol, hay que hacer un empalme y ese empalme hace parte de un proceso de formación y de capacitación que implica que nosotros busquemos el qué, el cómo, el por qué, trabajemos estas redes, pero además las trabajemos desde el afecto, desde la empatía con quien está recibiéndonos la información. Resaltando esto, como acabo de mencionar, el componente afectivo de quien está aprendiendo el oficio o de a quien le estamos dando la información. ¿Qué implica lo anterior? Lo anterior implica que no hay un modelo único de aprendiz. Hay personas que llegan a ejercer un cargo y uno está acostumbrado a entrenarlos de una forma, pero esa persona aprende de otra. Nosotros tenemos probablemente que modificar nuestro modelo de enseñanza para que esa persona lo logre. Entonces, lo que tenemos que hacer, en resumidas cuentas, es lograr desarrollar un modelo en donde cualquier aprendiz nuevo de nuestro oficio o cualquier alumno nuevo de nuestra clase o cualquier hijo nuevo o familiar nuevo de nuestro entorno, de nuestro hogar o miembro de comunidad pueda aprender. Tratar de acomodar toda la información individualizándola es muy difícil. Hace parte de lo que más adelante veremos es lo que se conoce como el PIAR, pero lo que buscamos al final es el DUA. ¿Qué implica lo que vimos de las redes neurales? Implica también que la educación, en términos generales, es para todos, que no hay una única manera de aprender y que las prácticas de enseñanza deben reconocer la diversidad de los aprendices. Todos aprendemos de forma completamente distinta. Les voy a colocar un ejercicio o un ejemplo. Hace un tiempo, haciendo una valoración neurológica de un paciente menor, cuando estábamos valorándolo hace muchos años, le pedí que hiciera un ejercicio de pinza. Esto, pulgar con índice, pulgar con corazón, pulgar con anular, pulgar con meñique. Le expliqué en 3 oportunidades el mismo ejercicio. Y después le pedí a este niño que lo hiciera. Cada vez que le pedía que tocara el pulgar con el corazón o con el anular, el niño hacía esto. Y pasamos 35 minutos y el niño hacía esto. Nunca esto. Es algo absolutamente sencillo, en teoría. Y se lo pusimos a 10 niños más y los otros 10 niños hacían tin, 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 tin. Pero este niño hacía esto. Entonces decidí pintarle una carita al dedo pulgar y le dije que este era el papá del niño. Otra carita al índice, esta era la mamá, otra carita al corazón, este era el hermano mayor, otra carita al anular, este era él, y otra carita al meñique, que era el hermano menor. Y le dije que el papá le diera un beso a él, y el niño hizo esto. Es absolutamente impresionante cómo cuando se presenta el ejercicio de una forma diferente, es posible que se logre el objetivo de que lo entienda y de que lo aprenda. Confucio tenía una frase muy importante que decía, si lo escucho, lo olvido, si lo veo, lo entiendo, si lo escucho, lo olvido, si lo hago, lo aprendo. Poder hacer las cosas resulta importante para el aprendizaje, pero poderlas hacer implica que entiendan la instrucción. Muchas veces, hacer que entiendan una instrucción no es tan sencillo, y ahí es donde aparecen los 2 conceptos que vamos a trabajar. Todas las personas pueden aprender juntas. Hace parte de los otros grandes y poderosos mensajes que tiene lo que acabamos de ver de las redes neurales y lo que acabamos de ver de la neurodiversidad. Los currículos deben ser pertinentes y deben estar basados en el desarrollo de habilidades para la vida. A veces nosotros pretendemos que todo el mundo aprenda de todo, cuando realmente lo que necesitamos es que aprendan habilidades sociales, que sean buenos seres humanos y que tengan habilidades para la vida. Ya si puede complementarle con otras cosas, súper.
pero no necesariamente todos tienen ni el mismo nivel intelectual, ni el mismo nivel cultural, ni tampoco los mismos intereses. Entonces, es importante desarrollar las habilidades para la vida, entendiendo que no hay un modelo único de aprendizaje y que debe ser el proceso pedagógico reconociéndose desde la diversidad de estos aprendices. Entonces, ¿qué es DUA y qué es PIAR? El DUA es la forma de poner en marcha, hablando de educación, la educación inclusiva. Sin embargo, como veremos más adelante, el DUA, la sigla es Diseño Universal de Aprendizaje. Ese DUA inicia no por la educación, sino inicia por la arquitectura. La educación inclusiva, como hemos venido hablando, es un derecho. Y como es un derecho para los alumnos y para los trabajadores, es un derecho el poder acceder a un trabajo digno. La educación y el trabajo inclusivo terminan siendo derechos y para muchos obligaciones, pero esos deben estar desarrollados en el marco de estas dos palabras. DUA, perdón, es una nueva manera de repensar la educación. Es una... Constantemente, sí. ¿Y Alba? ¿Alba? Sí. ¿Estabas diciendo algo? ¿Alguna pregunta? Ay, no, discúlpame, tengo problema con el micrófono. Yo estoy Ok, como enredadita aquí con mis deditos. tranquila. El DUA es una nueva manera de repensar la educación. Es una filosofía que tiene el potencial para reformar los currículums y hacer que las experiencias de aprendizaje sean más accesibles y significativas para la población estudiantil y general. El DUA es pensado en el universo, es pensado en que todos puedan acceder, que todos puedan entrar. El DUA tiene un enfoque, o desde su enfoque educativo, en el cual los planes de estudio reducen al mínimo lo que más pueda las barreras para maximizar el aprendizaje de todo el estudiantado. Entonces, por poner un ejemplo, este sí muy académico, muy básico, si yo voy a enseñar a sumar 2 más 2 al curso y me paro y coloco en el tablero 2 más 2, pues los niños, el grueso, van a mirar el tablero y van a entender el 2 más 2, pero el que tiene una discapacidad visual probablemente y está sentado atrás, pues no va a ver los números. El que tuvo una discapacidad auditiva y no le hablaron duro o no le hicieron una interpretación en lengua de señas colombiana, pues no va a entender de qué están tocando el tema. El que no habla español y requiere un idioma diferente, pues va a encontrar otra barrera. Pero si yo, en vez de hacer ese ejercicio, hago en un círculo, en un tono adecuado, con el lenguaje adecuado, inclusive en las señas, y coloco 2 peloticas en el centro y coloco otras 4 pelotas e indico con mis dedos el número, pues probablemente siendo el mismo ejercicio, termina teniendo un impacto diferente a la hora de presentarse y a la hora de poder romper las barreras de accesibilidad a la información y al estudio. El DUA va más allá de solo el acceso y se diseña el currículo desde el apoyo y el reto del estudiantado considerando el contexto. Obvio que si yo no tengo, por poner un ejemplo, en mi colegio o en mi trabajo, voy a poner un ejemplo en Chipaque, eh, en mi biblioteca, pues yo no tengo en el pueblo ningún italiano, pues seguramente no requeriré ni hablar italiano ni tener letreros en italiano para facilitarle el acceso, porque es dentro de mi entorno y dentro de mi contexto. Pero si dentro de la comunidad tengo identificado que hay personas en silla de ruedas, pues tengo que tener una rampa para el acceso a la biblioteca, porque si no de entrada, él no va a poder tener contacto con los libros. Y si adicionalmente tengo personas con discapacidad visual, pues debo tener una cantidad de libros en braille que nos permita eso, o por lo menos montar talleres que nos permitan hacer club de lectura para incluirlo, para integrarlo y para poder llevar esas historias que él quisiera leer o escuchar a través de actividades que puedan romper las barreras que el entorno nos ofrece.
Como les mencionaba entonces, el DUA, su origen, viene de la arquitectura. Ahí es donde nace el diseño universal de la arquitectura. Y luego eso se trasladó al escenario de la educación, al escenario de las comunicaciones, de las neurociencias, de la psicología. Y tiene una gran cantidad de principios, pero que se basa, como habíamos hablado, en las redes neurales y en la flexibilidad. El diseño universal de arquitectura es lo que hoy día permite que se diseñen ambientes adecuados. ¿Se acuerdan de las rampas que vimos en el conversatorio anterior, en donde esas rampas tenían a veces un poste en la mitad o unas pendientes imposibles de subir para alguien en silla de ruedas, o terminaban en una pendiente o una rampa que terminaba en una escalera o en un escalón que lo hacían inaccesible? Eso hoy día, gracias a Dios, es una ley, pero requiere no solo que la ley esté escrita, sino que se cumpla. Y para eso también se requiere que quien diseña el edificio piense en el ascensor, en las puertas grandes, en los accesos adecuados, en las salidas de emergencia seguras para todo el mundo, incluyendo las personas con discapacidad motora, con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Ese diseño universal de la arquitectura, con el cual se empezó a trabajar creo que hacia los años 70 y empezó a cambiar la normatividad para los ingenieros civiles y para los arquitectos, ese principio fue el que se trasladó a la educación, buscando desarrollar herramientas para todos. Voy a colocar un par de ejemplos. Este es el primer ejemplo. ¿Qué ven en la pantalla? Pues al lado derecho una supuesta rampa para discapacitados, pero pues no veo bien. Ok. ¿Y al lado izquierdo? Ah, sí, una rampa ahí ya. Y al lado izquierdo pues ya una escalera completa. Una Ahora, escalera. bueno, una rampa, perdón, una rampa Una rampa perfectamente larga, completa, amplia. completa, Desde su así punto de amplia. vista, doctor, ¿usted la ve Pasa, ¿no? accesible? Sí, no veo cómo inicia. No veo Ok, cómo inicia porque no se ve en la foto, porque ahí digamos sería que la clave. iniciara muy bien. ¿Serviría? Pues, pues está muy larga, ¿no? O Está sea, larga, pero digamos que la podemos usar. Viene una sí, pregunta sí, sí. importante, no se me vaya a desconectar, doctor Mario. ¿Quién No, aquí está. puede utilizar esa rampa? Todos los pacientes con discapacidad y nosotros también, los que Acaba de no tenemos. responder y acaba de aclarar el concepto de DUA desde la arquitectura y desde la educación. Todos. Es una vía de acceso que puede utilizar la persona con discapacidad motora en silla de ruedas, que puede utilizar la familia que lleva un cochecito con su bebé, que puede utilizar la señora que tiene su hijo con una discapacidad motora o una parálisis cerebral, y nosotros que vamos a pie y que llevamos bolsas o que queremos no subir escalones o que les duele la rodilla, o el niño simplemente que quiere jugar y lanzarse por la rampa. Eso es diseño universal de arquitectura y es la manera de repensar el mundo desde las redes neurales, desde los sistemas de comunicación y, por supuesto, desde la educación. Cuando nosotros empezamos a tener el concepto del DUA en la cabeza y empezamos a entender que debemos proyectar lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos desarrollar desde la universalidad, empezamos a trabajar quizás mejor. Yo debo hacerles una confesión. Nosotros hace un tiempo montamos unos consultorios con unos colegas, quedó un edificio muy lindo, todo perfecto. Eso fue hace muchos años. eh, Desarrollamos un proyecto, éramos muchas personas y eran 6 consultorios pequeños, la inversión, el esfuerzo de todos. Y diseñaron y dijeron, bueno, y hay que poner un ascensor, pero no, el ascensor era carísimo. Entonces terminó casi que aprobando unánimemente que sin ascensor. Y por supuesto, pues no podíamos ir en el proyecto.
No podíamos ir en el proyecto porque de entrada suceden varias cosas. Un edificio de consultorios sin ascensor no va a tener habilitación. Hoy día los inspectores de habilitación, gracias a Dios, pegados a la norma, gracias a Dios, obligan y exigen el acceso. Hay herramientas, hay estrategias. Entonces, si en el consultorio del piso 2 es pediatría y hay un consultorio de pediatría en el primer piso, pues quedó resuelto el problema, porque no tiene que subir ninguna escalera y puede ser visto en el consultorio de abajo. Pero si el único consultorio de odontología es en el tercer piso, es un consultorio que no tiene accesibilidad y que atenta contra el derecho de cualquier persona con discapacidad motora. No estoy hablando en silla de ruedas, adultos mayores, pacientes con secuelas de accidente cerebrovascular, pacientes con traumas leves, moderados o severos que requieran muletas o bastones, al acceso a la salud de la manera adecuada. Hoy día, gracias a Dios, la norma lo exige en instituciones de salud y en teoría lo exige en muchos escenarios. Pero nosotros todos hemos sido testigos de que a pesar de que la norma está, de que la norma existe, muchas personas tratan de buscar cómo evadir la norma de la mejor manera para evitar una inversión adicional porque puede tener un costo mayor. Yo tengo en la diapositiva de arriba a la derecha, derecha mía, no sé si ustedes la están viendo, donde está el símbolo de discapacidad, una rampa que colocaron sobre una escalera. Ahí estoy rompiendo la barrera, pero esa rampa tiene un costo adicional. La escalera ya estaba hecha y con la escalera sube el 80% de la población o el 70% de la población. Lograr que ese 25, 22, 30, 20% adicional logre subir tiene un costo adicional. Y en este caso fue esa rampa metálica segura, anclada a la escalera, que permita subir esa silla de ruedas o que facilite el acceso de una persona con una movilidad reducida. Tiene un costo adicional. No podemos pensar en función de pesos cuando estamos pensando en ser una sociedad incluyente, en ser una sociedad empática, recordando la importancia del por qué debemos trabajar en la inclusión. Y es que como hablábamos en el primer taller, pues todos vamos para allá. Todos vamos para viejos, todos vamos para dolores articulares, todos llegaremos seguramente a necesitar herramientas, bastones, caminadores, muletas, en cualquier momento de la vida, inclusive dispositivos como sillas de ruedas o cochecitos de bebés, sin poner un escenario de diagnósticos, sino simplemente un escenario de vida. Entonces, cuando nosotros repensamos desde el amor y hacemos nuestro ejercicio profesional independiente del que sea, profesor, médico, odontólogo, abogado, psicólogo, quitemos los títulos, asistente de ventanilla, cajero, atención al público, sin rótulos profesionales. Cuando nosotros hacemos nuestro ejercicio profesional con una óptica diferente y basados en la empatía, probablemente empezamos a cambiar no solo nuestro entorno, sino el mundo de los demás. Y seguramente el impacto, como les dije, tendrá esas 5 I que ya habíamos hablado. Voy a colocar otro ejemplo. ¿Qué significa este símbolo? Doctor Mario. Voy a usar del doctor Mario porque está en su casa, encerrado, lo tiene allá Sí, arrinconado, sí, entonces, pues, arrinconado. lo voy Closed a caption molestar. podría ser. Closed caption. ¿Y significa qué? Que todo está, ¿qué? También, o sea, lo pueden, para los, de las personas con dificultad auditiva, pueden ver el programa sin ningún problema, pueden leerlo. Exactamente. CC es el símbolo aceptado universalmente del closed caption, diseñado para que tenga subtítulos el programa. Vemos en la pantalla de al lado los subtítulos del programa. ¿A quién le sirve el closed caption? Pues inicialmente a los pacientes con dificultad auditiva, pero Ujú. uno también cuando no quiere mirar televisión, sino oír, yo lo utilizo. Cuando uno no quiere, cuando uno no quiere oír, sino
Ver, perdón. ¿eh? También lo hago. No quiero Totalmente de ruido. acuerdo. Nuevamente, es un ejemplo de cómo una herramienta está pensada para todos y eso es DUA, eso es diseño universal del aprendizaje, de la accesibilidad, de la arquitectura. Entonces, ¿quién puede? ¿A quién le sirve el closed caption? Pues por supuesto que a las personas con discapacidad auditiva, como mencionaba el doctor Mario, pero también a los que van a los gimnasios y tienen su televisor. Cada uno que está poniendo el televisor a todo volumen, pues nadie ve ni el partido ni las noticias y para eso tienen el closed caption. Pero hay otros escenarios en donde se facilita aprender, por ejemplo, idiomas. Y hay escenarios familiares en donde a la esposa o al esposo le incomoda el sonido mientras está dormido, entonces se coloca el closed caption, no hay volumen, no hay ruido, pero puedo leer los diálogos. Una herramienta pensada para todos, que tiene un impacto definitivo en las personas con discapacidad, pero que está siendo utilizada para todos. No sé si hasta ahí el concepto del DUA, del diseño universal dirigido a la accesibilidad, está claro. Y es algo en lo que debemos empezar a pensar y a trabajar. Como les había mencionado, pues cualquier cantidad de talleres al respecto de DUA, de PIAR, de diseños he tomado, pero resalto, a pesar de que suene muy romántico, la importancia de ir más allá de la norma, más allá del texto, más allá de la capacitación técnica, ir a la empatía, ir a trabajar con amor, con pasión, ir a la solidaridad desde nuestro ejercicio laboral, profesional y académico. Esta es una norma, estamos en el país de las leyes, que es el decreto 1421 del 2017. Dice, por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. El decreto tiene como objeto reglamentar la prestación del servicio educativo para la población con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, en los aspectos de acceso, permanencia y calidad, para que los estudiantes puedan transitar por la educación desde preescolar hasta la educación superior. Todo el mundo, todos. Esto es colegios para todos. Es el compromiso que el sector educativo establece para eliminar gradualmente las barreras existentes para que ingresen a la educación y se promueva su desarrollo, aprendizaje, participación en condiciones de equidad con los demás. Publicado el 2017. ¿Cuál cree que fue la fecha de máxima implementación de este decreto, el 1421, en las instituciones educativas del país? ¿Cuánto tiempo le dieron a las instituciones para hacer esto? Pues no lo sé, ¿Alguien? pero me imagino que le dieron harto tiempo y no lo ¿Cuánto? han cumplido, ¿no? Pues Se yo me creo que le adelantó, daría, pero ¿cuánto le hubiera dado, doctor Mario? no, pues yo hubiera hecho inmediatamente, porque cúmplase a partir de firmada la ley que se cumpla. Pero el problema ahí son los recursos. El Ese es problema el son los bendito recursos problema. y también el problema son las ganas. Yo ahora le voy a contar una experiencia a todos ustedes de un colegio en teoría muy incluyente que fui y bueno, pues la norma les dio 5 años, el país dio 5 años para, para que esto se implementara y esto se pusiera a punto. ¿Ustedes creen que 5 años, es decir, en el 2022 ya teníamos colegios absolutamente incluyentes, colegios desarrollados desde el DUA en su programa educativo y con un PIAR implementado para los casos que requieran los ajustes individuales? No, Pues no lo creo. no, ni usted ni ninguno de los asistentes y creo que nadie que hoy trabajara inclusive en educación incluyente o en trabajo incluyente puede decir que ya se logró. Estamos trabajando en eso, sí, pero que se haya logrado, no. ¿En cuánto tiempo se debía implementar? Primer año 2018, tercer año 2020, 2022, tiempo completo, 5 años para que todos estemos en eso. En el primer año, ¿qué debían hacer? Construcción de una propuesta de organización. En el segundo, en ese año, valoración pedagógica de los estudiantes con discapacidad y la construcción de planes individuales de ajustes razonables, que es el PIAR, y es el que vamos a hablar ahorita. En el tercer año, revisión, análisis y balance de la estrategia de atención que se planteó en el primer año
incorporar los ajustes de los PIAR en el mejoramiento institucional. Y aquí viene la otra sigla. Perdón. PIAR. Plan Individual de Ajustes Razonables. Entonces, el PIAR es un instrumento de planeación, una herramienta que permite contrastar el currículo para el grado escolar con las características del estudiante y definir sus metas. Este currículum se ajusta y se establece los apoyos pedagógicos necesarios. Estamos hablando de educación, pero esto tiene que trasladarse también al entorno y al escenario laboral, lúdico, social, deportivo. Vamos a hablar del entorno deportivo. ¿Cuántos equipos de fútbol conocen ustedes diseñados para personas con discapacidad motriz o para Ninguno, personas con discapacidad visual? ninguno. ¿Existen? Sí. ¿Los conoce? No, porque son uno o dos. No hay más. Quiero contarles que somos subcampeones del mundo en fútbol para personas con discapacidad visual. Pero que usted salga y conozca el equipo de fútbol, no hay. Que en los colegios haya equipo, no. Que en los trabajos haya equipos incluyentes, no hay. Ni deportivos, ni lúdicos, ni sociales, ni laborales, ni académicos. No es un currículo paralelo, es una adaptación individual. Entonces, cuando yo adapto mi carro para que yo pueda manejarlo porque tengo que montar mi silla de ruedas en el carro, ¿eso es un DUA o eso es un PIAR? Le Me tocó al doctor perdí, me Mario. perdí. Láncese, doctor Mario, Me que perdí, estamos no, un me poco. perdí, me perdí. Que me estaban distrayendo acá, ¿no? Me Ah, perdí. Me dígale que no lo estaban distraiga. escribiendo. No, es que me están escribiendo del hospital. Dígame, repita, Voy a doctor, por adaptar, favor. voy a adaptar mi vehículo, doctor, para yo manejarlo y poder montar mi silla de ruedas. O sea, yo manejo el carro montando mi silla de ruedas en el puesto del conductor. ¿Eso es un DUA o eso es un PIAR? No, eso es un... Uy, caramba. Pues yo creo que un DUA lo matricularía ahí. ¿Lo maneja todo el mundo o solo lo maneja alguien que se siente en la silla de ruedas? No, lo puede manejar todo el mundo porque si le quita la silla, lo puede manejar todo el mundo. La Si le, adaptación que le hizo, la si puede le hago retirar. una adaptación, Sí, es un claro. PIAR. Si le Ah, hago ok. algo diseñado para todos, es un DUA. Si de fábrica sale el carro con la posibilidad de que el puesto de adelante se corra hacia atrás para darle un espacio a la silla de ruedas, es un DUA, porque es un carro diseñado para que entre todo el mundo. Pero si yo necesité quitar la silla y montar un dispositivo para montar mi silla de ruedas, es un PIAR, porque estoy individualizando. ¿Sí entienden el concepto? Y eso es muy importante porque hoy en día, ¿dónde creen que se trabaja más? ¿En el DUA o en el PIAR? No, pues debería ser en el DUA, ¿no? Para todos. Debería ser en el DUA, doctor. Debería ser en el DUA, pero se trabaja en el PIAR. Entonces, se está volviendo más fácil resolver el problema individual, entre comillas, aunque salga más costoso y menos efectivo que diseñarlo para todos. Yo creo que el DUA, el PIAR, se acaba en el momento en que el DUA se implemente. Porque como ya está diseñado todo para todos, pues no va a ser necesario hacer ajustes. Ese PIAR, perdón un segundo que aquí hay un mensaje. Sí, señora, se debe flexibilizar. Como docente se debe flexibilizar, estoy de acuerdo. Ese PIAR, que es un instrumento de planeación, una herramienta que permite contrastar el currículum con las características individuales y hacer los ajustes y apoyos pedagógicos, es la herramienta más importante para materializar la inclusión. Le exige al maestro o al jefe o al compañero laboral o al quien hace la entrevista de ingreso conocer completamente
las necesidades de cada una de las personas con las que voy a trabajar o con las que voy a estudiar o a quien le voy a enseñar. Y planear las actividades y apoyos y ajustes razonables hechos a la medida de las necesidades de cada uno. Pero es muy difícil tener una oficina con 20 puestos de trabajo completamente distintos, diseñados para cada uno. Es mejor diseñar de entrada una oficina en donde los puestos de trabajo se adapten para las necesidades de todos. Y esa es la diferencia. Y esa es la tarea. Los ajustes razonables, entonces, como vemos en el cuadro, debe fijar las metas y objetivos, esto es a nivel, pues, escolar, pero debe fijar las metas y objetivos de los estándares básicos de la competencia y de los derechos básicos de aprendizaje, que son dos vías distintas. En una hay unas metas y objetivos relativamente flexibles y otra, a pesar de que son flexibles, deben acceder y participar a herramientas, como habíamos visto, para la vida. Esos derechos básicos de aprendizaje deben entregar herramientas en donde el alumno, el compañero de trabajo, el jefe, la persona en general, puedan desarrollar sus actividades con comodidad y especialmente desarrollando una vida pues tranquila o normal. ¿Quién es el personaje de la foto? Perdón un segundito. Ay. Iniesta. No lo escucho, no se escucha. No lo escucho, profe. Ya, perdón. Andrés Iniesta, sí señor. No solo es Andrés odontólogo Iniesta. y es el que más participa, sino que además es futbolero. ¿Y quién es Andrés Iniesta? Ah, entonces, un exjugador del Barça y retirado recientemente. Retirado recientemente, un crack de cracks, una de las personas que llevó a España al título mundial. En esa foto que están viendo, ¿cuál sería el DUA y cuál sería el PIAR? Pues el DUA son las muletas. El DUA son las muletas y el PIAR. El PIAR. El DUA, Sí. doctor, es Iniesta, porque es el jugador diseñado para jugar con todos. Él es el. Ah, ok. Pero el PIAR son las muletas porque fue el ajuste que se le hizo en ese momento de su lesión para que él pudiera caminar. Entonces, el PIAR es individual, pero el DUA es para todos. El Ok, DUA, ok. Andrés Iniesta, lo disfrutaron en el Barça, en la selección España, lo disfrutaron como jugador, como técnico, como todo, y jugaba con todos. Fue el socio perfecto de Messi, fue el socio perfecto de muchos en la selección española, pero bajo su escenario de dificultad requirió un PIAR, un ajuste individual. Y esa es la diferencia. Y eso es lo más importante de este segmento y de este taller que queríamos compartir. El DUA, el jugador, el PIAR, el ajuste. Ya habíamos visto, estas son diapositivas que ya habíamos evaluado y mencionado, en donde hay barreras de accesibilidad, a pesar de que por cumplir la norma desarrollaron herramientas para, entre comillas, hacerla cumplir. Entonces, la rampa que termina en un escalón, la rampa con una pendiente gigante, la rampa que no es rampa porque es una escalera maquillada con el símbolo de la discapacidad motora o de la silla de ruedas, la rampa que tiene poste en la mitad, la rampa que no se puede utilizar porque se corta o se interrumpe o porque ni siquiera tiene vía de acceso porque la interrumpe otra escalera. Esto es lo que sucede cuando una herramienta tipo DUA, como una rampa, es desarrollada o diseñada sin el corazón, sin el amor, sin las ganas, sin la intención de hacer las cosas bien. Y es que hay una ley que ha hecho carrera en nuestro mundo, es la ley de Leaje. Esto es tomado de un libro que se llama Ley de Murphy para médicos. Y dice que si algo se realiza mal, con la frecuencia suficiente, entonces puede considerarse bien hecho. Y es lo que a veces pasa. Nos acostumbramos a que las cosas no se hagan de la mejor manera, ni completas, ni de la manera más eficiente.
Nos acostumbramos a hacer las cosas por cumplir, por salir del paso. Nos acostumbramos a no pensar en que nuestro oficio realmente es muy importante para los demás, en que nuestra vocación realmente es una manera de sembrar, es una manera de trascender, es una manera de representar. Si ustedes recuerdan, la segunda diapositiva de estas charlas era la foto de mi familia. Y yo les leí parte de mi currículum y les dije, a mí no me gusta que me presenten con estos títulos. Para mí, John Ospina es el miembro de familia. Yo soy el embajador de mi hogar y trato de hacer las cosas de la mejor manera en cada escenario posible. Por mí, por los demás, por quien va a recibir mi trabajo, porque yo represento a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, porque es la manera como aprendí a hacer las cosas. Pero desafortunadamente, y no solo me refiero a Colombia y a los países del tercer mundo, nosotros caemos muchas veces en el error, y eso también pasa en países del primer mundo y del segundo, industrializados y todos. Si algo se realiza mal con la frecuencia suficiente, entonces así se hace aquí y punto. No importa que esté mal hecho, así se hace aquí y punto. Esto es parte de algunos modelos pedagógicos. ¿Está claro? Yo creo que ningún alumno que asistió a la clase de ese profesor que tiene cara de poca empatía en ese momento y nos mira en el monitor tendría clara la idea. ¿Está claro? Cuando los procesos de corrección en este momento pedagógicas van de la mano de escenarios donde se señala y se ridiculiza y volvemos al inicio del día de hoy con el primer conversatorio donde hablábamos no solo de que hay que visibilizarlos, sino visibilizarlos bien. No queremos que se visibilicen para que se lo, como dicen coloquial o vulgarmente, se la monten. Hay que visibilizarlos para trabajar en conjunto con ellos, de la mano de ellos y por ellos. Entonces, la invitación y uno de los mensajes más importantes de este ejercicio, más allá de entender los conceptos que espero les hayan quedado claros de DUA y de PIAR, del diseño universal para el acceso, ya sea arquitectónico, del aprendizaje, y en general en todos los aspectos, y del PIAR, del Plan Individual de Ajustes Razonables, la invitación es a trabajar con amor, a recordar que nosotros todos, independiente del rol que tengamos, tenemos un oficio docente. Nosotros le enseñamos al asistente, a la secretaria, al auxiliar, le enseñamos al patinador cómo se hacen las cosas, le enseñamos a la recepcionista, al cajero, le enseñamos a los alumnos, a los niños, enseñamos en nuestros hogares. Permanentemente estamos en función de enseñar y de aprender. Pero esa función de enseñar requiere algunos conceptos importantes, requiere creatividad. ¿Se acuerdan del ejercicio? Hubiéramos pasado semanas enteras diciéndole que toque el pulgar, que toque el meñique, y iban a hacer esto. Era muy sencillo, pero requería creatividad. Requiere medios facilitadores para enseñar el aprendizaje, para fortalecer el aprendizaje. Requiere que nos relacionemos con las familias de manera horizontal. Nosotros siempre vemos el mundo vertical. Como jefes, vemos a los subalternos, como docentes, vemos alumnos abajo. Tenemos que bajarnos un poquito y ponernos horizontales y entender el entorno, conocer el contexto. Debemos ser sensibles a las particularidades e intereses de los estudiantes y de los trabajadores. Debemos promover el trabajo colaborativo, debemos ser flexibles, debemos tener una comunicación asertiva y proactiva y debemos identificar las barreras para tratar de minimizarlas o romper las que existen. Este trabajo requiere un trabajo en equipo generalmente con muchos profesionales. Requiere planificación en función de estudiantes. Hace que el currículo se adapte a sus estudiantes y no al revés, o a sus trabajadores y no al revés. Y requiere permanentemente estar buscando estrategias, administrando información,
construyendo nuevos paradigmas, desarrollando nuevos perfiles de las personas que tienen la función de enseñar, que somos todos. Yo no estoy en un aula de clase, pero estoy en este momento en un conversatorio en donde yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Entonces, estamos en un ejercicio bilateral de formación que apela a esto, que apela e invita a que trabajemos y resaltemos el fuego sagrado de nuestro oficio. Y quiero quitar la palabra profesión, porque no necesariamente necesitamos un título para hacer con pasión y para hacer con amor las cosas que realizamos en nuestro día a día, en nuestras actividades, en la manera como nos comunicamos, cómo lideramos los equipos, cómo lideramos los grupos de trabajo. Debe existir pasión, debe haber ejemplo. Debemos arrastrar con la manera de desarrollar nuestras actividades. Que nuestra forma de trabajar sea la mejor invitación a que el resto del equipo lo haga. Y cuando hablo de equipo, no solo es equipo de trabajo ni equipo académico, a que nuestra familia trabaje con los mismos amor y pasión por los objetivos familiares, a que los equipos deportivos trabajen con la misma pasión por los resultados deportivos y por el engranaje del equipo como familia y no como individuos aislados, cada uno con sus necesidades por separado. En resumidas cuentas, y es una analogía que siempre utilizo y que me gusta para los cierres de la presentación, la inclusión, que tiene que ver mucho con el DUA, es muy similar a dirigir una orquesta. Hay que conocer el todo y las partes. Hay que conocer la orquesta completa. Hay que conocer mi entorno completo, mis alumnos completos, mis compañeros de trabajo completos, pero hay que conocerlos a cada uno de manera individual. Hay que conocer que tengo un grupo de violines, de tambores, de cuerdas, de instrumentos de viento, de percusión, pero además que cada uno tiene una particularidad diferente. Hay que formar grupos por afinidad o necesidades de apoyo, y acabo de mencionarlo. Entonces están las cuerdas, están vientos, están percusiones, y los agrupo en la orquesta dependiendo de lo que necesiten, dependiendo de su entorno y dependiendo de su afinidad. Hay que manejar diferentes ritmos y formas de tocar. Y esto es la invitación a entender que cada uno tiene una velocidad distinta en los procesos de aprendizaje, de trabajo. No todo el mundo puede entregar la misma cantidad de artículos de revisión en un día, ni todo el mundo puede atender la misma cantidad de consultas en un día, ni todo el mundo puede enseñar a la misma cantidad de alumnos en un día, ni todos los maestros de obra pueden pegar la misma cantidad de ladrillos en un día. Cada uno maneja un ritmo, a pesar de que estamos hablando del mismo oficio, y una forma distinta de hacerlo. Decía mi mamá en paz descanse que cada quien sabe cómo mata las pulgas, era un dicho que ella tenía. Al final terminaban muertas, pero cada quien sabía con qué técnica. Eso hace parte de dirigir la orquesta. Saber cuándo se requieren cambios e indicaciones. Nosotros como líderes y nosotros como jefes, coordinadores, docentes, rectores, como empleados, debemos entender cuándo requerimos cambiar el norte, organizar las velas, entender los vientos para poder trabajar mejor y buscar el cumplimiento de los objetivos. Pero lo más importante de todo esto es poder tener la capacidad de disfrutar de la melodía en conjunto, de cómo suenan unos y otros, y entender que eso es la armonía que nosotros necesitábamos. Esa comparación, esa analogía entre entender la orquesta, cada uno con su personaje individual dentro de un grupo de instrumentos, en teoría individuales, dentro de un grupo o familia de instrumentos, hacen parte de una orquesta que hay que escucharla en conjunto y disfrutar la melodía. Eso es lo que al final termina siendo una verdadera inclusión, y es la invitación a que desarrollemos a través del DUA y del PIAR en nuestros oficios, en nuestros trabajos y en nuestras actividades diarias. Cierro recordándoles esta frase
que creo que con esa me iré y probablemente colocarán en mi epitafio algún día, y es que cambiar el mundo es una tarea imposible, pero imposible de no intentar. No sé si hay alguna pregunta. Estamos con algunos minutos de más porque había diseñado un conversatorio, pero hoy solo participó Mario, quien aquí sigue sumando puntos en mi listado. Recuerden que al final habrá un premio. Más que un premio, es un reconocimiento. Yo sé que no todos pueden participar, a veces no porque no quieran, sino porque hay problemas de conexión o problemas tecnológicos, pero pues el reconocimiento a la participación en este momento lo va liderando Mario. Hay varios que han participado, Alba, Lida, Astrid, José, pero pues Mario el día de hoy fue la persona que más participó. Nos quedan algunos minutos, no sé si quieran que hablemos sobre algún tema en especial de lo que tocamos el día de hoy, o si no, nos despedimos y nos encontramos el lunes en nuestro último taller, en nuestra última sección y en un ejercicio que los voy a invitar a desarrollar. El lunes vamos a profundizar en un par de conceptos que hoy mencionamos, pero sobre todo vamos a pensar. El lunes será menos charla de mi lado y más trabajo. Entonces, vénganse dispuestos a participar, a hablar, a opinar, a ayudar a construir un ejercicio, porque la tarea para este fin de semana, y se las dejo desde ya, es tratar de imaginar cómo fortalecer los procesos de inclusión laborales o educativos o sociales o lúdicos o deportivos o culturales de los trabajos o comunidades en donde ustedes están. No sé si hay preguntas hasta el momento o si terminamos aquí la sesión. Y muchas gracias nuevamente por su atención. ¿No hay preguntas? ¿Hay algo en el chat? Esperen, miramos. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Lo mismo para ustedes, un feliz fin de semana. Muchas gracias de corazón y espero que no los haya aburrido con este tema y que podamos el lunes concluir nuestro ejercicio. Piensen muy bien sobre cómo poder modificar sus entornos, piensen muy bien sobre cómo podemos facilitar la vida de los demás a través de nuestras actividades, de nuestro oficio y cómo podemos nosotros de verdad transformarnos en agentes de cambio que permitan una sociedad más incluyente. Muchas gracias. Feliz fin de semana para todos. Gracias, profe. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana.